Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos unicelulares eucariotas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores, a veces micótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. Su estructura. Los pseudópodos, que son extensiones temporeras del citoplasma, generalmente encontrados en amebas. Estos también son importantes para capturar alimento. Los flagelos son estructuras alargadas en forma de cabello que impulsan al organismo. Estas estructuras reaccionan a sustancias químicas y al tacto. La estructura interna del flagelo es similar en todos los eucariontes. Cilios son estructuras parecidas a flagelos, pero de menor tamaño. Estos organelos pueden cubrir la superficie total del protozoario o estar restringida a una región en particular, como la región oral. En algunos organismos, estos cilios se fusionan formando cirris, que pueden funcionar como patas. Cultivo. Los protozoarios necesitan luz moderada, temperatura de 15 a 21 grados centígrados y un pH neutral, a un poco alcalino. Si se utiliza un medio artificial, este puede contener arroz, granos de trigo, leche descremada, lechuga. Y si es un medio específico, contiene glucosa, proteínas, minerales y extracto de levaduras. Algunos necesitan microorganismos como alimentos. Por otro lado, los parásitos se cultivan en preparaciones de cultivo de tejido. Los protozoarios autotróficos sintetizan su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis. Clasificación. Para la clasificación se toma en consideración lo siguiente: el método de obtención de comida, el método de reproducción, la organización celular, la estructura, el análisis bioquímico de ácidos nucleicos y proteínas, y los organelos de locomoción. Filum Ciliopora. Se caracteriza por la presencia de miles de cilios en su superficie. Estos tienen como función el movimiento y la obtención de la comida. Los ciliados son los más especializados, ya que poseen organelos que llevan a cabo funciones vitales. Estos se encuentran en agua salada o fresca. Algunos son de vida libre, mientras otros son parásitos o comensalistas. Son protozoarios flagelados en alguna etapa de su vida y mayormente unicelulares. Estos son de vida libre, comensales, mutualistas o parásitos. Sporozoa. Son parásitos y absorben nutrientes de sus huéspedes. Algunos son intracelulares. Otros viven en el fluido del cuerpo u otros órganos. Los esporozoas adultos no poseen organelos de locomoción. Entre los ejemplos encontramos al agente causante de la malaria y el causante de la toxoplasmosis. Este último causa la muerte a pacientes con SIDA. El protozoario que causa la toxoplasmosis se encuentra en la excreta de los gatos. Los hongos. Tipo de célula. En biología, el término fungi, que en latín significa hongos, designa un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que tienen paredes celulares compuestas por quitina. Clasificación. Los hongos se clasifican en ameboides, lisotróficos, verdaderos e imperfectos. Los hongos ameboides o mucilaginosos se dividen en mixomicotes, de la división Myxomicota, y plasmidiophoromicotes. Los hongos lisotróficos o absorbotróficos se dividen en pseudohongos y en quitridios. Los hongos verdaderos o eumicotes se dividen en tres: en zigomicetes, ascomicetes, basidiomicetes.
y los hongos imperfectos de clase Deuteromicetes. Cultivo. El cultivo de los hongos se llama micocultura y se practica por su interés económico o científico. Los hongos generalmente se desarrollan mejor en una semioscuridad y en ambientes húmedos. Es posible igualmente cultivar o dejar que prosperen mohos para su estudio en casa o en la escuela. Un ejemplo de las enfermedades vegetales. Los hongos causan enfermedades como el tizón del maíz, que destruye granos. Los mildios, que infectan una gran variedad de frutas, también son hongos. Enfermedades humanas. Los hongos parásitos también infectan al ser humano. Un deuteromiceto puede infectar el área de entre los dedos de los pies y causar la infección conocida como el pie de atleta. Enfermedades animales. Las enfermedades micóticas también infectan a los animales. Un ejemplo destacado es la infección por hongo entomatopatógeno del género Cordyceps. Este hongo infecta a los saltamontes de las selvas de Costa Rica. Usos. Mucho se ha discutido sobre el valor nutritivo de ellos. Si bien es cierto, a la mayoría se les puede considerar con elevada calidad porque contienen una buena proporción de proteínas y vitaminas y escasa cantidad de carbohidratos y lípidos. Dentro de los hongos más consumidos tenemos a Boletus edilus, Lactarius delicius, Rusula brevipes y Amanita caesarea. Bacterias. Es un microorganismo unicelular procarionte que puede provocar enfermedades, fermentaciones o putrefacciones en los seres vivos o materias orgánicas. La estructura de esta bacteria es la cápsula, que no es constante, los cilios o flagelos, que no existen más que en ciertas especies, la pared, que posee la mayor parte de las bacterias, el núcleo, que lleva el material genético, los ribosomas, que son elementos granulosos, el citoplasma, que contiene incluso las reservas. Su clasificación son cocos, bacilos y espirilos. Su metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas necesarias para transformar químicamente los nutrientes en la molécula que formarán parte de una célula, obtener la energía bioquímica necesaria para mantener la integridad celular de cualquier microorganismo. Sus medios de cultivo son sistemas más importantes para identificar a los microorganismos en reserva, su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en laboratorios, para que también las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial. Debe reunir una serie de condiciones como son temperatura, grado de humedad y protección de oxígeno adecuado, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Algunas especies de las bacterias son Escherichia, provee una porción de producción de vitamina K para su huésped. Algunas de estas especies son patógenas. Otro ejemplo, Salmonella, son bacterias móviles que producen ácidos sulfúrico. Virus. Los virus son estructuras acelulares que no son activos fuera de la célula. Si se encuentran en el exterior de la célula, reciben el nombre de viriones. La palabra virus significa veneno. Antiguamente se utilizaba para designar a todo aquello que producía enfermedad. Un virus fuera de la célula presenta las siguientes partes: ácido nucleico enrollado. Puede ser ADN o ARN. Cualquiera de estos ácidos pueden presentarse en forma monocatenaria o bicatenaria. Otra, capsida, cubierta proteica que protege y aísla el ácido nucleico. Recibe también el nombre de cápsida vírica y presenta distintas formas. Algunos virus presentan una envoltura membranosa, perteneciente a la célula que ha infectado. Esta envoltura facilita la infección de otras células de la misma estripe celular de la célula infectada. Medio de cultivo de los virus. Es el proceso mediante el que la célula, ya sea células procariotas o eucariotas, pueden cultivarse en condiciones controladas. En la práctica, en término cultivo celular,
Se usa normalmente en referencia al cultivo de células aisladas de eucariotas pluricelulares, específicamente células animales. Su metabolismo de los virus no constituye sino que funciona como una pieza añadida de material genético que altera toda la maquinaria. El virus no se limita a replicar su genoma y producir viriones. Son necesarias ciertas interacciones virus-célula para que el ciclo de multiplicación vírica y la habilidad para causar la enfermedad tengan éxito. La utilidad para el hombre, aunque debería cargar una mala forma durante mucho tiempo más, los virus al parecer son más beneficios que perjudicables para el ser humano y para todas las especies en general porque probablemente han desempeñado un papel muy importante en el proceso de evolución de las especies, ya que forman parte de genomas, la totalidad de la información genética de un organismo, tanto de animales como vegetales. Además de este papel, en el proceso evolutivo, los virus podrán ser magníficos aliados del ser humano en la lucha contra el cáncer, según trabajamos recientemente que confirman la capacidad de ciertos virus de destruir células cancerosas. Los helmintos son mucho más complejos que los protozoos. Sus células se agrupan formando órganos y tejidos. Se reproducen sexualmente, pudiendo ser hermafroditas o presentar sexos separados. Los platelmintos son gusanos de cuerpo plano. Entre ellos se incluyen céstodos y tremátodos. Los céstodos son hermafroditas, tienen el cuerpo plano y segmentado. Cuando se parasitan en el hombre, en el estado adulto se alojan en el intestino delgado. Su órgano de fijación es el escólex. Los tremátodos tienen el cuerpo aplanado, carecen de segmentación y son relativamente cortos. Están dotados de ordinarios de ventosas con las que se fijan a los tejidos del hospedador. Tienen un tubo digestivo ramificado y ciego, es decir que no terminan en un ano, sino en unas células llamadas flamígeras. Su metabolismo es reservas limitadas de glucógeno, buscan huésped o entran en estado latente. Sus huevos maduran en el huésped sin vitelo. Los que tienen cubierta porosa ingresan glucosa y aminoácidos y excretan proteínas. Existen diversas especies de platelmintos, entre ellas se encuentran Taenia solium, que presenta 3 estados. El organismo adulto mide de 3 a 5 metros, la lava o cisticerco y el huevo. El organismo adulto presenta un escólex o cabeza armada con una doble corona de ganchos y 4 ventosas con las que se adhieren al intestino delgado. Su ciclo biológico se inicia cuando las personas infectadas eliminan en las heces proglótidos grávidos. Si las heces humanas se depositan en el suelo y los cerdos las ingieren, adquieren los huevos de Taenia. Cuando los huevos llegan al intestino del cerdo, liberan embriones, los cuales atraviesan la pared intestinal y por vía hemática pueden establecerse en los músculos u otro órgano en donde se forman en cisticercos. El hombre se infecta al ingerir carne de cerdo con cisticerco mal cocida, ya que el cisticerco se libera y se fija en el intestino delgado hasta que se convierte en adulto, capaz de producir miles de huevos por día. Las algas son un grupo de organismos eucariotas. A diferencia de los protozoos, poseen cloroplastos, pared y realizan fotosíntesis. Viven en ambientes acuáticos. Una clasificación puede ser por unicelulares y pluricelulares. También se pueden clasificar según su coloración, que son algas verdes, algas rojas, algas cafés, dinofita y diatomeas.